Muy bien. Bueno, tengan buen día, hermanos. Vamos a empezar este estudio para poder hablar acerca de cómo debe de verse un hombre luchando por querer redimir a toda su familia. Ahora, si bien, ¿a qué me refiero redimir? Porque vamos a conectar eso con lo que Cristo ha hecho. Él nos ha redimido de culpa. Él ha quitado todo aquello que de alguna forma nos hacía ajenos de Dios. Él ha pagado por nosotros. Y de alguna forma el hombre también tiene que ser ejemplo y figura de Cristo en el sentido de que Él va a ayudar a los que están a su lado a que puedan de alguna forma estar en mejor posición delante del Señor. No me refiero a que el hombre pueda hacer algo de manera espiritual para ponerle cosas más al evangelio que ya ha recibido, sino que el hombre puede ser el instrumento para poder redimir a toda su familia con amor, ternura, llevarlos a una comprensión más clara del evangelio, a vivir el evangelio, a guiarlos. Pero tenemos que entender, hermano, que eso no ha sido sencillo desde el principio. ¿Se acuerda que Dios le da una encomienda a Adán? Que trabaje, que guarde, que cuide, que sojuzgue. Y de alguna forma erra, falla, no hace bien las cosas. Pero eso es algo que se replica más adelante. Y vamos a ver que eso de alguna forma va a estar todavía en nosotros. Y hablarlo constantemente, hermano, yo creo que es oportuno para nuestra labor de la vida en una piedad que sea auténtica y real. Nosotros tenemos que ver, hermano, y comprender que ser cristianos es más que esperar el futuro bonito venidero, sino es tratar de vivir en esta vida, en este presente, gozando de todo lo que el Señor nos da. Y la remisión trae paz, trae una nueva forma de ver las cosas dentro del hogar, dentro de la vida. Vivir de manera práctica es lo que el Evangelio nos llama a hacer. A la misma vez, tenemos que involucrarnos de manera activa en cómo se va a llevar a cabo eso. Así que quiero que vaya al libro de Génesis, por favor, al capítulo 20. Vamos a leer esos 17 versículos para poder en esta mañana tomar una imagen de lo que de alguna forma es redimir y guiar y cómo Dios nos pone en esa circunstancia para poder hacer algo por nuestra familia como hombres. Génesis capítulo 20, dice así: De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas esas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino? Tan grande pecado. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hiciese esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije:
esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se las dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí, mi tierra está delante de ti. Habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Bueno, hermanos, como vemos en esto, hay algo que sucede. Abraham tampoco puede representar bien a Dios. Él tiene el propósito de expandir la fe que había recibido. Al igual que Adán, Abraham fallan en eso. Y vamos a ver, hermano, cómo muchas veces nosotros podemos vernos tal vez identificados con esta situación. El temor en algún punto de nuestra vida como hombres, hermanos, se nos va a apoderar. Pero hay algo también que es interesante. La verdad, hermano, es aquello que únicamente nos va a hacer libre de todo eso. Recibir la palabra de Dios, vivir conforme a lo que Cristo ha hecho en nosotros, va a implicar valor, valentía. La verdadera masculinidad, hermano, no se refiere a tener músculos grandes o lo que hoy conocemos como esos hombres que tienen una fuerza descomunal. La verdadera masculinidad es afrontar las consecuencias, las circunstancias difíciles que vengan a tu vida. Es interesante que Abraham confiesa y dice, yo le dije algo a mi mujer que haga para salir de donde Dios nos ha llamado, que ella diga que es mi hermana. En realidad era su hermana, pero hay algo también que es importante, hermano, que Dios le había dado a Sara como su mujer y era partícipe de la promesa de expandir ese reino, de volver a poblar el mundo con hombres que conozcan de la fe que Dios había dado a Abraham. Pero también hay algo que es trascendente. Sara condice a su esposo. Ella misma afirma a Abimelech, sí, es mi hermano, pero la realidad es que Abraham estaba mintiendo, Sara estaba mintiendo y de alguna forma esto nos refleja. Adán erró, Eva erró y estos hombres siguen y mujeres siguen errando de la misma forma al no querer hacerse cargo de esa circunstancia. Cuando nosotros vemos esto, hermano, nos tiene que hacer reflexionar de una manera puntual cómo debe ser el cuidado del hombre para con los suyos. Abraham dice que tiene temor de que le quiten la vida, tiene temor de que algo le suceda a él. Ahora, déjeme decirle que eso es natural. Todos los hombres tememos y vamos a temer a muchas cosas en nuestra vida. Ser padre no es algo fácil, no es algo sencillo. Ser esposo tampoco es sencillo. Van a haber retos en nuestro caminar como creyentes. Pero lo que no podemos hacer a la luz de este pasaje y a la luz de lo que hemos visto en Génesis es tener esta postura de no querer enfrentar las cosas que vengan. ¿Sabe, hermano? Amar es más que dar cosas materiales, como dijimos. Amar es proveer una seguridad emocional, una seguridad en todo el sentido de la palabra. Pero también eso se debe ver reflejado por dos aspectos: palabras y hechos. Abraham hubiese dicho a Abimelech, es mi mujer, haz lo que quieras conmigo, si tengo que morir, lo voy a hacer. Los hechos son aquello que de alguna forma también hubiesen dado tranquilidad, paz a su mujer. No sabemos por el pasaje, pero podemos deducir que vivir en una mentira nunca hace bien, para nada. Entonces, hermano, cuando hablamos del verdadero amor que nosotros tenemos por nuestra familia, lo vamos a reflejar por esos dos aspectos, palabras y hechos. Abraham, muchos hechos no ha tenido, palabras tampoco. Pero cuando Cristo viene y nos redime, como dijimos ayer, hay algo que va a suceder en nosotros. Va a cambiar toda nuestra actitud. Y eso implica, hermano, que después de un error que nosotros tengamos, como hombre, como mujer, vamos a tener que responder con hechos ante eso. Yo quiero que ponga esto en su mente mientras tanto, porque vamos a volver a verlo. Dios ayuda a Abraham a que él se reivindique. Abraham peca y hace pecar a otros. Y lo que hace Dios es llevar a Abimelech a que él sepa que la mujer que está a su lado tiene un esposo. Pero ahora, más allá de eso, Dios quiere que este hombre que está llamado a representar el carácter, la voluntad, la hombría de parte de Dios,
pueda de alguna forma tomar el lugar que no debería de haber perdido. Dar la cara por su esposa, enfrentar eso. Ahora, hay algo que es importante, hermanos. Dios va a hacer algunas cosas por nosotros, pero no va a hacer todo por nosotros. Dios va a ir en sueños como Abimelech y le va a decir, no toques a esa mujer. Pero ahora vas a tener que ir a hablar con Abraham. De alguna forma, hermanos, cuando nosotros cometemos errores, fallamos, Dios nos va a ayudar. Pero también vamos a tener que enfrentar todas aquellas cosas. Ya me imagino a Abraham enfrentarse a Abimelech. Si antes tenía temor de que le quite la vida, por eso entregó a su mujer. Ahora, ¿cuánto más al saber que ha engañado a Abimelech? ¿Cuánto más? Hermano, cuando nosotros somos confrontados con la palabra y el Señor nos dice, no has actuado como un buen esposo o no has actuado como una mujer, porque Sara hubiese dicho a Abraham, Abraham, ¿me amas de verdad? ¿Por qué estás haciendo esto? De alguna forma no lo hizo, pero todo pasa por algo, para sacar lo mejor de nosotros. Y de alguna forma, cuando nosotros somos confrontados con esas verdades, hermano, nosotros tenemos que tomar de alguna forma la postura que Abraham va a tomar. Y no lo hace de manera voluntaria. Dios lo empuja a raíz de las cosas que suceden. Y Dios muchas veces lo que va a hacer, hermanos, es empujarnos a los hombres a tomar decisiones para con nuestra familia. Nos va a poner delante de nosotros aquello a lo que temíamos. Puede ser corregir a nuestros hijos, puede ser corregir a nuestra esposa, puede ser tomar decisiones de manera espiritual para ellos, implantar nuevas convicciones, nuevas costumbres, como hablamos de la piedad familiar. Pero eso va a llevarse, hermano, a cabo si nosotros sabemos que nuestra responsabilidad como hombres no simplemente es dar, como dijimos ayer, y hoy vuelvo a repetir, porque muchas veces, hermano, creemos que dar alimento, dar sustento es suficiente. No, es palabras y hechos. Y esas cosas, hermano, nos van a hacer ver hoy esto. El amor en palabras. El amor en palabras. ¿Cómo eso se debe ver reflejado? Porque el amor se va a ver reflejado por el efecto que ha recibido el hombre de parte de Dios. Cuando el hombre recibe el amor de Cristo, va a reflejar eso a los que están cerca de él. Y eso, hermano, nos lleva a tener y a querer una instrucción constante sobre la vida de nuestras esposas, nuestros hijos y nosotros mismos. Nosotros estamos llamados a ser preparados para poder guiar a nuestra familia y de la misma forma a nuestra mujer y a nuestros hijos. Pero hermano, esa es una tarea que dijimos va a ser muchas veces difícil, pero no debemos dejar de hacerlo. Una vez más voy a citar lo que dijo el apóstol Pablo. Si hay una mujer que tiene el interés de conocer algo dentro de la iglesia, dice, bueno, que tu marido te lo explique en casa. Ahora, hermano, eso es muy importante, porque dudas y así como circunstancias difíciles por alguna palabra, por alguna razón pueden surgir, el hombre está llamado a clarificar eso dentro de la mujer. Implica esfuerzo, como dijimos, implica amor para hacerlo, pero también constancia, porque las cosas no se aprenden de la primera a la segunda vez, muchas veces hay que ser repetitivo. El amor en palabras, como dijimos, es la instrucción constante para nuestros hijos, repetirle y a nosotros mismos muchas veces qué es lo que debemos de hacer. Pero a la misma vez importa el cómo. Las palabras tienen que ser de alguna forma suaves. Es interesante lo que el apóstol Pedro nos dice. El apóstol Pedro de alguna forma nos llama a mirar cómo nosotros debemos de tratar a las mujeres. Dice que son coherederas, hay que tratarlas de manera frágil. Y eso es importante. ¿Cómo decir las cosas duras de manera sencilla? ¿Cómo corregir a nuestros hijos? ¿Cómo corregirnos nosotros? ¿Cómo hablar a nuestra esposa? Y Pablo nos dice que todas nuestras conversaciones tienen que ser sazonadas. ¿Para qué? Para que puedan ser bien recibidas. Ahora, la pregunta es, ¿habrá cosas que nosotros tenemos que hablar en nuestro hogar, con nuestra mujer, con nuestros hijos que sean difíciles? Siempre va a haber. Pero no debemos dejar eso de costado y pensar que Dios va a solucionar eso. Como alguien dijo, hay un pastor norteamericano, no me recuerdo, Driscoll es su apellido. Él dice, el hombre se puede lamentar por las cosas que no ha hecho, pero llega el momento en el cual debe de levantarse y Dios lo va a ayudar a levantarse, pero él debe de seguir haciendo aquello que ha hecho mal y corregirlo. Eso requiere valor, hermano. Ser un hombre verdaderamente íntegro conforme a la palabra de Dios requiere hablar de esas cosas que son difíciles, pero con la suavidad
necesaria y con la constancia que se requiere. Porque Pedro dice que si no hacemos eso, hermano, porque algo ha de suceder en nosotros. ¿Qué? Cuando no tocamos cosas difíciles, empieza a haber una barrera. Pedro dice que nosotros debemos de tener las cosas bien claras en nuestro hogar. Claras a tal punto de que nuestras oraciones no tengan un estorbo delante del Señor. Y eso, hermano, nos llama a considerar qué tipo de relación, qué tipo de comunicación, cómo nosotros la estamos llevando con nuestra esposa. Abraham tuvo temor de Abimelech y a ratos, yo voy a ser claro con esto. Puede haber que algunos hombres tengan temor de hablar con su esposa de cosas. Y eso, hermano, no está bien. Porque la verdadera masculinidad no se habla de la fortaleza que uno tiene, sino de la capacidad de poder llegar a hablar esas cosas que son difíciles. Pero a la misma vez, hermano, ¿cómo hablas de esas verdades? Muchas veces podemos ser bien duros y torpes. ¿Sabes? Lo primero es reconocer lo bueno que hay en las otras personas cuando tú te acercas a arreglar algún tema. Y cuando hablamos de redimir a la familia, ¿cómo lo haces con tus hijos? ¿Cómo lo haces con tu esposa? Cuando lo que tienes que decir es duro. Yo creo que en primer lugar tenemos que tomar la actitud que tiene Cristo. Él nos muestra nuestra condición. Nos dice que necesitamos algo de Él y Él nos muestra que Él es la solución. Ahora, esa es la realidad. Nosotros también nos acercamos a los seres que queremos, no apuntamos directamente a sus errores, sino les hacemos ver que nosotros estamos en la misma condición y que simplemente tenemos algo que ofrecerles. Lo que a nosotros nos ha hecho bien, Cristo. Y de eso vienen las implicaciones. ¿Qué cosas Cristo nos ha mostrado de manera personal a cada uno? Porque cada uno de manera particular ha tomado algo de Cristo y Cristo de manera particular le ha dicho lo que necesitaba cada uno. Él no ha obviado ninguna de las cosas que nosotros podemos necesitar de Él. Él nos llama, como dijimos, con lazos de amor, nos habla continuamente, nos muestra nuestros errores. Él no evita las conversaciones difíciles. Muchas veces, hermano, yo tengo personas cerca mío en la iglesia que dicen, no quiero leer la Biblia porque cada vez que leo veo cosas que me apuntan hacia mí y no me dejan estar tranquilo. Sí, Dios es así. Va a apuntar muchas cosas hacia ti, te va a mostrar tu carencia, lo va a hacer de manera delicada, pero ¿por qué lo hace? Porque quiere que vayas a Él. Y hay algo que es muy interesante, hermanos. Muchas veces al hablar de cosas difíciles podemos actuar como esa mujer samaritana. Religiosamente correctos, sabemos que hay que hacer algunas cosas, y esa mujer pensaba que Cristo le iba a condenar, le iba a acusar. Pero más al contrario, Cristo tenía la convicción de darle algo que ella carecía. Ella tenía agua, pero Él tenía algo más que agua. De la misma forma, hermano, las personas cuando ven la palabra, cuando ven su necesidad, se escudan en no querer ir a la palabra. Y más nosotros debemos de darle eso. Pero así como Cristo se lo ofrece a esa mujer que tenía un marido que no era su marido, que había tenido muchos otros maridos, pero Él va de una manera delicada para luego darle aquello que es necesario. Yo creo que ese es el modelo en el cual también nosotros debemos de acercarnos a mostrar esa verdadera hombría y masculinidad, porque eso es importante, hermanos. Yo no encuentro otra palabra para definir masculinidad si no es en lo que Cristo nos enseña, porque Él es el más masculino de los hombres que tú vas a ver en esta tierra. Y vas a ver a un hombre que es capaz de sentarse y hablar con los más grandes como con los más pequeños de las cosas más difíciles. Es capaz de exhortar con amor, es capaz de exhortar duramente cuando es necesario, pero lo hace sin temor a ninguna de esas cosas. Pero a la misma vez, ¿cómo hace Cristo? No simplemente nos muestra nuestro pecado, y así como vemos a Abraham, lo va a poner en lugares difíciles, pero también le va a dar palabras de consolación. Cristo, cuando nos muestra aquello que está mal delante de nosotros, Él nos dice que hay gracia, que hay misericordia delante de Él. Es interesante, hermanos, que cuando nosotros vemos a Cristo hablar a todos los hombres que aparecen en su contexto cuando estuvo en esta tierra, vamos a ver que Él no únicamente señaló los errores, siempre era arrepiéntanse. Y arrepentirse era el llamado ¿por qué y para qué? El reino de los cielos se ha acercado. La presencia de Dios está delante de ustedes.
Muchas veces, hermano, el hecho de comunicar la verdad a los seres que amamos es llamarlos al arrepentimiento y mostrarles que está el hecho de que pueden ser consolados. Y esto es muy importante. El cómo te acercas va a reflejar si ellos pueden encontrar consuelo en tus palabras. ¿Sabes, hermano? Puede pasar que muchas veces las personas no quieran acercarse a uno, aún dentro del hogar. Aún los hijos no puedan querer hablar con el padre, porque simplemente van a encontrar el juicio a sus acciones y no el consuelo a su situación. Y eso, hermano, debe de hacernos ver cómo planteamos las conversaciones difíciles, cómo planteamos el hecho de actuar de una manera correcta delante de ellos. Ahora, no se trata de acomodar las cosas para no decirle la verdad. No, se trata de acomodar nuestra vida a lo que la palabra dice. Guiarles, señalarles el error, pero hacerles saber que estamos dispuestos a sostenerlos, a cuidarlos. Y aunque lo que le digamos sea duro, saben que en nosotros y en nuestro hombro van a encontrar un lugar donde los vamos a ayudar. Sea los hijos, sea la esposa, sea un hermano, sea una hermana. Ahora, con el cuidado necesario, ¿verdad? Eso es importante, porque no queremos que se interpreten mal las cosas. El consuelo es algo que nosotros hemos recibido, pero ahora también está la otra parte. Y esto, hermano, es el amor por medio de los hechos. Y yo quiero que entendamos esto. Una vez más, no es lo que damos, sino es lo que hacemos. Las palabras importan. Hay algo que dice nuestro querido hermano, el pastor Jorge. Las formas, cómo planteamos, cómo presentamos lo que queremos, importa. Pero ahora los hechos. Y eso, hermano, es que nosotros no podemos exigir algo que nosotros no estamos haciendo. Tú no puedes pedir que alguien se arrepienta de algo. Yo hablo del vínculo de la familia, si ellos no ven que tú no reconoces los errores que tú puedes haber cometido. Hermano, no hay nada más bello para una mujer, para un hijo, que venga el hombre y le diga, sabes, mi amor, sabes, hijo, no he hecho lo que tenía que haber hecho. No he actuado como debería de haber actuado. No hice las cosas que el Señor requiere de mí. He errado, he pecado y por mi conducta te he hecho mal a ti. ¿Sabes? Esas palabras son muy sanadoras. ¿Por qué? Porque esos hechos demuestran que tú eres igual que ellos, que puedes errar, pero no simplemente le estás mostrando eso, sino que puedes arrepentirte y puedes ir y confrontar tu pecado con el perdón que estás pidiendo a los otros. Y pedir perdón, hermano, no te hace menos hombre, más al contrario, te hace más, vamos a decir, hombre o varonil, porque reconoces tus limitaciones. Porque nadie viene con una instrucción para ser un buen padre, ni para ser un buen esposo, o ser una buena esposa, o ser una buena madre. Entonces, el hecho de poder y ponerse en el lugar del otro y mostrar que también somos débiles y podemos errar, hace la gran diferencia. ¿Cómo abres una conversación? Por medio de lo que tú digas. Ahora, la demostración, hermano, de eso, los hechos, la ternura. ¿Cómo vas a tratar eso? No es simplemente las palabras. ¿Sabes, hermano? Muchas veces sucede eso. Un niño erra, se equivoca, pide perdón y al otro día puede seguir haciendo lo mismo. La ternura de los hechos, hermano, debe ser algo constante, como una pintura, como el óleo más largo. Así como cuando vamos por la ruta, vemos que están la ruta, la autopista demarcada por una línea larga. Nuestra ternura por nuestros actos debe de ser constante, tan largo que no se encuentre un bache donde diga, bueno, ha sido bueno, ha sido comprensivo, ha sido empático, pero ha durado 3 días. No, esto debe de ser perduradero y la ternura se muestra a raíz de la perseverancia de lo que nosotros vamos a hacer. Muchas veces, hermano, eso puede cansarnos, pero debe de ser el punto donde nosotros debemos de persistir. Y eso nos lleva a mirar algo más, el buen ejemplo que nosotros le estamos dando. Los hechos vienen a raíz de eso. No solamente pedir perdón, sino perseverar en ese amor, en esa ternura. Eso es muy importante. Hay algo que dice Jesús: a mis discípulos los van a conocer por el amor entre ellos. Ahora, hermanos, yo sé que ese pasaje muchas veces es desfigurado, porque el amor sin la verdad no es un verdadero amor.
pero el verdadero amor se va a ver reflejado por la constancia. Y muchas veces, como dijimos ayer, el amor nuestro puede ser como un electrocardiograma. Puede subir, puede bajar, pero nunca deja de estar. A la misma vez, hermano, un verdadero hombre no es aquel que de alguna forma puede permitir que todo suceda en su hogar, sino también es aquel que comprende las necesidades de los otros y puede ceder en algunos puntos en particular. Puede entender qué es lo que los hijos quieren, porque cada uno tiene un deseo, una petición particular, o qué incluso es lo que la mujer quiere. Puede decir, yo quisiera que esto sea así, sea de esta forma. Y el hombre puede ceder y no deja de ser menos varonil a la hora de ceder a lo que una mujer quiera o lo que un hijo pida. No deja de ser menos hombre. Yo considero eso. ¿Por qué? Porque un hombre también es consciente de que los otros tienen necesidades y hay cosas que quieren. Y eso también nos hace ver, hermano, que nosotros tenemos que tener ese cuidado de pensar en las cosas que a ellos les importan, no simplemente a nosotros. Yo les comento algo. Mi hijo, en un principio, cuando teníamos los cultos en nuestra familia, las reuniones familiares, de alguna forma él lo hacía y prestaba atención. Pero en algún momento me dice, ¿sabes, papá? Lo haces muy largo. Y bueno, hijo, ¿qué te gustaría que haga? Está bien todo lo que tú haces, pero no lo extiendas mucho. Y de alguna forma, hermanos, ese es el punto. Ceder un poco, guiarlos eso. Porque parte del amor es también entendiendo que ellos no comprenden tanto como nosotros. Y como nosotros quisiéramos que ellos entiendan bastante, muchas veces queremos darles todo de una. Y así también pasa con las mujeres. Como hombres tenemos que ceder en algunas cosas. Me refiero a la instrucción dentro del hogar. Ahora, las otras cosas secundarias, cada uno puede ver cómo sucede, pero es importante tener esa consideración. Confiar. La confianza es algo muy importante. ¿Cómo demuestras que verdaderamente puedes amar a los otros? Es porque confías en aquello. Tú como hombre confrontas el error, confrontas el pecado, hablas, modelas un ejemplo, pero lo que se espera es que después de eso, tras aquello que has corregido y has persistido en cambiar, tú vas a confiar en que ellos van a hacerlo. Y esto es importante, porque cuando nosotros erramos y cuando nosotros fallamos, Dios confía en que vamos a cambiar. Dios muestra a Abraham su pecado, su error, y después Dios dice, yo sé que Abraham va a enseñar a sus hijos, les va a hablar de mi palabra, les va a decir quién soy yo. Yo sé que Él va a hacer, aunque no lo vea hacer en ese momento, dice Dios, yo sé que Él va a hacer. Y por la historia vemos que los judíos han seguido con esa tradición oral de sentarse en sus casas, de escuchar la palabra de Dios, de aprender la Torá, ¿verdad? Dios confiaba y Dios también nos pide que nosotros modelemos eso. Cuando nosotros vamos a hablar de algo y vamos a querer corregir y puede ser que lo consigamos de manera pronta, lo importante es que cuando vamos, ¿cómo estamos representando a Dios en ese momento? Estamos demostrando que el arrepentimiento que ellos muestran, nosotros lo tomamos y confiamos en que no van a volver a hacer, o es que damos un paso atrás, giramos la cabeza, pero nuestro ojo está mirando porque va a fallar de nuevo. Nosotros somos representantes de Dios y así como Dios también confía en nosotros, debemos de hacerles saber que nosotros tenemos confianza en que ellos van a cambiar y como hombres depositamos nuestra confianza en ellos para que así sea. También es cómo usamos nuestra autoridad de manera moderada. No es que lo haces porque lo haces. ¿Saben? Hay algo que es, bueno, los que tienen hijos adolescentes y tal vez niños, si son preguntones, se van a dar de cuenta. Tú no puedes decir, haces esto porque lo haces y punto. También a la esposa, no haces esto porque lo haces y punto. Sino que debemos de alguna forma tener una autoridad que explique el por qué pedimos algo y el por qué exigimos algo. Tratar de convencer. El apóstol Pablo dice, yo he usado argumentos, he querido convencerlos, pero mostrándonos la verdad bíblica. Y de la misma forma nosotros debemos de decir, hay que hacer esto, pero ¿por qué? No, porque
Esa es la piedad familiar. Así se nos dice que tenemos que hacerlo. Tenemos que vivir de esa forma. No, explicarnos y darnos un tiempo. Y muchas veces por ahí, la primera reunión o lo primero que hagas es exponer a tu esposa, a tus hijos, por qué el hecho de hacer todas estas cosas. Hace un momento hablábamos con el hijo de Mauro y hablábamos acerca de la historia de la iglesia, cuán importante es para nosotros tener conceptos claros acerca de cómo eso se nos da hasta hoy y cómo eso nos ayuda a tener un fundamento claro acerca del por qué hacemos incluso esto este día. Si nosotros no nos damos ese tiempo y simplemente queremos imponer porque es así, porque así lo mandan, porque así dice, y queremos poner eso como una norma por encima de lo que el amor. Hay algo que no tiene ley, el amor. Y el amor, hermano, se expresa de alguna forma enseñando eso. Eso también nos hace ver, hermano, que la autoridad se gana o se pierde. Hermano, muchas veces tú vas a ver que la autoridad es infundida por el temor y no por el amor. Y la autoridad debe de ser algo que se quiera retener con amor. Nosotros nos acercamos a Dios por temor o por amor. Lo hacemos por amor, pero Pablo dice que debemos de guardar nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo quién es Dios. Hermano, y eso también sucede, que cuando nosotros queramos guardar nuestra autoridad, aquellos que nos escuchan, aquellos que están bajo nuestra autoridad, lo hagan por amor, sabiendo que representamos a Dios y todo lo que estamos diciendo no lo decimos a partir de lo que somos nosotros, sino de lo que Dios dice para que esa autoridad sea resguardada en amor, en temor y temblor, no a nosotros. No como aquellos niños, no, es que mi papá dice y si no lo hago, no, sino porque Dios lo dice y Dios usa a mi padre o a mi madre y ellos son los que me infunden aquello que yo debo de hacer. Entonces, esa parte es muy importante. Y podemos ver hasta ahora, hermanos, que esto recaería únicamente sobre los hombres. Pero hay algo que es importante. Cuando leíamos Génesis 20, ahí también entra el hecho de que una mujer pueda ser sabia. Porque cuando están delante de Abimelech, la mujer también dice, sí, es mi hermano. Es una media verdad, porque también la verdad era que ella era la mujer de Abraham. Hermanas, ustedes también tienen el poder de ayudarnos en esas cosas. De que cuando nosotros estamos errando en algo, con amor, con sencillez, puedan decirnos, no amor, no es así, y pueden librarnos de un mal. Ahora, eso es muy importante. Y la pregunta es, ¿cuántas veces nuestras esposas pueden confiar hacia nosotros y acercarse sabiendo que lo que nos van a decir no va a causar que explotemos en ira y en cólera? Muchas veces no le digo nada porque va a explotar. Sabes que está errando, sabes que está pecando, sabes que no está diciendo lo correcto, sabes que no está haciendo aquello que es bueno delante de Dios. Sí, pero si le digo, se va a molestar. Hermanos, tenemos el deber, tanto hombre como mujer, de llevarnos. Y la mujer también tiene la capacidad, como dijimos anteriormente, y hoy repito, de sacar lo mejor nuestro. ¿Por qué? Porque tanto el hombre y la mujer llevan la imagen de Dios. No solamente el hombre. Y Dios nos va a decir la verdad en amor. ¿Y la mujer puede decirnos la verdad en amor? Sí, puede, y no solamente eso, debe. Como decía, la mujer va a ser el instrumento santificador, no solamente por su carácter, sino porque va a tener la confianza plena de decirnos aquellas cosas que nosotros no vemos. Por eso es nuestra ayuda idónea. Ahora, hay que entender que también Sara ayuda, pero muchas veces no lo hace como debería de ser. Vemos que incurre en un error más adelante. Pero sabiendo eso, hermano, hermana, nosotros debemos de ver de que ser hombre no simplemente es corregir. Querer redimir a la familia es saber también escuchar. Y eso nos va a llevar a ver que tanto el hombre y la mujer siempre vamos a tener algo en lo que nosotros tenemos que meditar.
¿Qué? ¿Dios usa a nuestra mujer para decirnos algo? Sí. ¿Dios puede usar a nuestros hijos para decirnos algo? Sí. Todos son instrumentos en nuestras manos, o en las manos de Dios, mejor, perdón. Cuando hablamos de la responsabilidad, el hecho de guiar a nuestra familia y redimirla, hablamos más que de palabras, hablamos de acciones. Yo les animo, hermanos, a que podamos meditar mucho sobre esos dos aspectos. Palabras y hechos, palabras y hechos. Como alguien dijo, tus hechos no me dejan oír tus palabras. Los hechos muchas veces, hermano, son más fuertes que las cosas que decimos. Las cosas que hacemos repercuten más que las que nuestra boca dice. Así que es importante que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras. Y más cuando hablamos de redimir a los nuestros, porque es nuestra responsabilidad. El hombre es, ya han escuchado esto, el hombre es sacerdote, el hombre es rey, el hombre es profeta en su casa. Un rey cuida a su pueblo. Un sacerdote es aquel que lleva y presenta al pueblo y ofrece sacrificio por ellos. Un sacerdote también hacía y decía, el Señor dice, esto es lo que hay que hacer. Un sacerdote oraba y rogaba por su pueblo. Hermano, en ese sentido también el hombre tiene la capacidad de actuar y hacer eso. No es una labor sencilla, pero que Dios nos dé fuerzas para hacer eso. Yo quiero que oremos al Señor. Que Dios nos ayude a vivir no solamente de palabras, sino de hechos. Y que podamos mostrar nuestra verdadera esencia como hombres, viendo también de que hay cosas difíciles a las cuales vamos a afrontar, como Abraham. Tenía que ir delante o a encontrarse con Abimelech. Y no solamente eso, él tenía que orar después de ser confrontado con su pecado. Dios va a hacer algo por nosotros, hermanos, pero también nos toca a nosotros hacer la otra parte. No es simplemente Él va a hacerlo, no. Nosotros somos sus pies, nosotros somos sus manos en esta tierra y muchas veces nosotros somos su boca en esta tierra. Señor, te damos gracias por este corto tiempo. Ayúdanos, Señor, a actuar de hechos y actuar de manera varonil, Señor. Padre, ser hombre es más que comandar y levantar la voz. Es modelar un ejemplo, es, Señor, actuar por palabras, con ternura, con amor. Pero también, Señor, es enfrentar aquellas cosas duras, aquellas cosas que nos dejado a un costado. Ayúdanos, Padre, a poder hacerlo en nuestros hogares, con nuestra vida. Por favor, Señor, te lo ruego, te lo pido, en Cristo Jesús. Amén.